Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Miguel Alfonso Figueroa Angulo y a continuación les hablaré un poco acerca del trabajo de grado titulado Modelado de la cinética de degradación de diclofenaco usando ozonización catalítica con goethita en celda de flotación. Este trabajo está a cargo de mi persona y está codirigido por el profesor Miguel Mueces de la Universidad de Cartagena, líder del grupo MAUS de investigación, y el estudiante de doctorado José Lara Ramos del grupo GAUS de la Universidad del Valle. Para empezar, el trabajo se realiza debido a que los fármacos residuales son una sección creciente de contaminantes emergentes que están residiendo en muchas de las aguas con las que interactuamos diariamente, originándose al unísono por una gran producción de ellos en procesos de la industria farmacéutica y por el uso común que tienen en zonas urbanas y rurales. En la figura 1 se observan unas encuestas y mediciones realizadas por una subsección de las Naciones Unidas dedicada a la investigación del residuo de agua, la UNEP, una subsección de las Naciones Unidas, donde se observa el cociente, la razón de aguas tratadas versus aguas no tratadas. Las aguas tratadas son de color azul y las aguas no tratadas son de color naranja. Esto data del año 2004, pero aún así se usa para tratar de destacar la considerable diferencia que hay entre aguas no tratadas en nuestra región Caribe con respecto a las aguas tratadas. Aquí sí se encuentra que la región Caribe, y específicamente Colombia, se encuentra en gran retraso comparado a otras regiones del mundo donde los cocientes de agua tratada sí opacan a los de agua no tratada, pero siempre manteniéndose el denominador común de que países como Colombia, países latinoamericanos, países africanos, países del sureste asiático, del este asiático, todos sufren de una gran cantidad de aguas no tratadas con respecto a sus aguas tratadas. En el caso específico de Colombia, se ha empezado a observar la presencia de fármacos como ibuprofeno y carbamazepina, que son familiares del diclofenaco, en las cuencas hidrográficas, como por ejemplo el río Cauca. En la figura 2 se retratan estudios hechos al río Cauca por la Universidad del Valle, junto con la organización RIP-LISA, que encontraron fármacos residuales. Por lo tanto, se tiene que abarcar un desafío de mejorar el tratamiento de ese tipo de aguas residuales como las que contienen diclofenaco para que la operación lleve a su mineralización, puesto que los sistemas de agua de tratamiento convencionales no son capaces de identificar o mineralizar por completo estos contaminantes. En la figura 4 se observa un esquema simplificado de sistemas de tratamiento de agua residual tradicionales y con procesos avanzados de oxidación, donde la ozonización se retrata como un proceso avanzado de oxidación. Sin embargo, este sistema se considera tradicional y aún así es incapaz de degradar por completo y ni siquiera mineralizar diclofenaco y otros compuestos similares a él en aguas residuales. La manera en que se hibridizaría ese sistema sería al agregar una celda de flotación, que es un equipo usado a escala industrial, pero para la separación de efluentes usados en la industria minera, para la separación de agua de efluentes minerales, de minerales sólidos. Aquí se observa la forma que tiene una celda de flotación vertical y simplemente tiene como principio una completa mezcla de los reactivos en el sistema acuoso, permitiendo así una mejor transferencia de masa, un mejor tiempo de residencia, mayor tiempo de contacto para que se den las reacciones necesarias para degradar el contaminante. Entonces, el objetivo de este trabajo es desarrollar el modelado matemático de una cinética de degradación del diclofenaco en estado no estacionario del proceso de ozonización catalítica heterogénea con óxido de hierro goethita usando una celda de flotación como sistema reactivo. Para realizarlo, se llevan a cabo los siguientes objetivos específicos: proponer un mecanismo cinético de degradación de diclofenaco, obtener una expresión de cinética de velocidad de reacción para la degradación de diclofenaco, establecer una estructura numérica robusta basada en optimización matemática, validar el modelo de velocidad y validar el modelo de reacción con datos experimentales. El primer objetivo se realiza de la siguiente manera: se debe proponer un mecanismo cinético de degradación fundado en los descubrimientos que ya se han realizado en la literatura científica, que abarquen las reacciones más influyentes dentro del mecanismo global de degradación de diclofenaco por ozonización catalítica heterogénea. Los pasos de esta ruta pueden resumirse en 4 partes. Primero, una descomposición homogénea de la molécula de ozono en radicales hidroxilos y otros intermedios activos por medio de un mecanismo de decomposición propuesto en la literatura por los autores Tomiyasu, Fukutomi y Gordon, así como otras secciones de otro mecanismo propuesto para la misma descomposición por los autores Stahel, Oynund y Buehler. Segundo, se tiene la absorción y descomposición heterogénea del ozono en la superficie del catalizador, que genera radicales hidroxilos que propagan y comienzan la reacción en cadena. Tercero, se tiene la propagación por parte del radical HO3, que genera radicales ion ozono, radicales hidroxilo y otros iones. Y por último, se tiene el ataque directo del ozono al diclofenaco y el ataque del radical hidroxilo al diclofenaco. Entonces, a continuación se proponen las ecuaciones diferenciales que representan la velocidad de reacción de cada componente, donde simplemente se agrega como tasa de cambio a las reacciones que favorecen la producción del componente y menos las reacciones
que consumen el componente dentro de todo el mecanismo. Luego de proponer todas estas ecuaciones, se realiza la aproximación fundamental para obtener la ecuación final, que es la aproximación de los pseudoestados estacionarios, que propone que todos los intermedios activos tienen una tasa de cambio igual a cero, puesto que el cambio de su concentración con respecto al tiempo es muy leve y puede considerarse que poseen un estado estacionario a lo largo de todo el proceso. De la misma forma, se asume que la concentración del ozono, agua y catalizador no cambia significativamente como lo hace el diclofenaco, y se obtiene que todas las derivadas de todos los componentes, excepto la del diclofenaco y la de los productos de degradación, es cero. Así, se hacen cero todas las ecuaciones diferenciales de la 20, 22, 37, exceptuando la del diclofenaco y la del producto, y se suman todas para que dé como resultado cero. De esa manera, y luego de grandes simplificaciones, se obtiene la ecuación 40, donde nada más se observan las concentraciones y las constantes de reacción que deben ser más influyentes dentro del proceso porque no se cancelaron durante el reemplazo. Ahora se proceden a usar las expresiones individuales algebraicas de componentes para reemplazar dentro de la ecuación general 40 y dejarlo en función así de solo concentraciones que son conocidas a nivel experimental. Para todas estas, cuando me refiero a nivel experimental, es que han sido proporcionadas por la fase experimental de esa investigación que fue llevada a cabo en la Universidad del Valle por el ingeniero José Lara Ramos junto con sus colaboradores, que son los que proporcionarán los datos de cinética que serán usados en este modelado. Para todas estas ecuaciones se ignoran factores que solo incluyan intermedios activos por ser considerablemente menor. Por ejemplo, una constante de reacción multiplicada por una concentración de ozono va a ser muchísimo mayor que un factor que simplemente sea la constante de un intermedio por la concentración de ese intermedio. Entonces, dentro de la ecuación 40 teníamos la concentración de FOHO5, un intermedio, FOH, un intermedio, el radical FO, otro intermedio, el HO3, otro intermedio, el oxígeno, y luego de reemplazar todo eso obtendríamos la siguiente ecuación para el radical hidroxilo. ¿Por qué se está buscando una expresión conocida para el radical hidroxilo? Porque este hace presencia en la ecuación final de degradación de diclofenaco y por lo tanto es necesario reemplazarlo en función de concentraciones conocidas para que así se pueda llevar a cabo el ajuste consecuente de datos experimentales. Sin embargo, dentro de esta ecuación final todavía existen algunos intermedios activos, unas concentraciones de intermedios. Se plantea ignorar el impacto que tienen estos factores con intermedios activos para obtener finalmente esta expresión del radical hidroxilo en términos simplemente de ozono, diclofenaco, goethita, agua y ya. Con lo siguiente, transformando a todos los valores que son constantes en las siguientes expresiones: alfa, beta, gamma, teta, y factorizando aún más se obtiene finalmente una expresión para el radical hidroxilo que tiene una forma más fácil de computarizar. Finalmente se reemplaza esta expresión del ion hidroxilo dentro de la ecuación diferencial de degradación de diclofenaco y se obtiene la siguiente expresión para la cinética global de degradación de diclofenaco. Por último, se puede concluir parcialmente a partir de la reutilización del objetivo que el mecanismo de reacción desarrollado a partir de la secuencia propuesta por TFG y la propuesta CHB para la descomposición homogénea, las secuencias de absorción para la descomposición heterogénea, que es general, y las consecuentes reacciones de propagación y terminación, describen robustamente lo más importante que tiene lugar durante la degradación de diclofenaco por oxidación catalítica heterogénea con goethita en celda de flotación, que es lo más importante, la generación del radical hidroxilo y su efecto sobre el diclofenaco. Esto es aceptable para sistemas en los que la descomposición se da mayoritariamente por ataques de radical hidroxilo y reacción directa del ozono con el diclofenaco. Por último, se obtiene un mecanismo que está sujeto a 11 parámetros ajustables cinéticos característicos intrínsecos al sistema reactivo. Para este segundo avance se mostrará la completación del segundo objetivo, obtener una expresión cinética de velocidad de reacción para la degradación de diclofenaco por ozonización catalítica heterogénea con óxido de hierro en una celda de flotación. Y la puesta en marcha del tercer objetivo, que es establecer una estructura numérica robusta basada en optimización matemática usando el método de Nelder-Med para la estimación de los parámetros cinéticos del modelo de velocidad de reacción. Del primer avance se tenía una expresión para velocidad cinética que dependía de un polinomio de tercer grado como función de la concentración del radical libre hidroxilo. Para facilitar el proceso computacional de resolver este sistema de ecuaciones se decidió derivar implícitamente ese polinomio de tercer grado y transformar así el sistema a un sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, donde dx dt representa la expresión para la concentración del radical hidroxilo, que a su vez depende de la velocidad de degradación de diclofenaco, que está representada como dy dt. Al evaluar esa función, luego se reemplaza el valor obtenido dentro de la verdadera función de y dt, que representa la degradación, y así se procede a resolver la cinética, la ecuación diferencial. Estas dos ecuaciones están compuestas por 9 parámetros que deben ser ajustados a los datos experimentales proporcionados por los investigadores Lara Ramos y colaboradores de la Universidad del Valle. Los 9 parámetros están distribuidos a través de constantes alfabéticas desde la A a la L que representan distintas operaciones matemáticas entre ellos, y a su vez representan distintas interacciones físicas que se dan a lo largo de la reacción a nivel microscópico. Siguiendo, luego de obtener este sistema de ecuaciones diferenciales, se debe establecer la estructura matemática para resolverlas, la estructura numérica.
Con tal objetivo se decide usar el método de Neldermed de búsqueda directa para optimización global y minimización de variables, donde los parámetros actúan como las variables y nuestras concentraciones de los reactivos de goethita, ozono y diclofenaco son los valores experimentales medidos a lo largo de los experimentos. Ahora se entrará en más detalle el algoritmo de Neldermed. Inicialmente se genera una serie de 3 datos que forman un simplex, la forma geométrica piramidal que tienen los valores de los datos. A uno de esos valores se le realiza un cambio en el espacio que tienen, es decir, que se le realiza una reflexión, expansión o contracción de la coordenada en donde está, es decir, que cambia su valor. Se llega a un punto de evaluación en donde se introduce ese dato a la función objetivo, que en este caso son los mínimos cuadrados, la minimización de los mínimos cuadrados entre los datos experimentales y los datos calculados por el modelo. Y si se realiza una minimización, es decir, que disminuya el error que había antes con los valores iniciales, se evalúa, si ese es el caso, se sustituye ese punto alrededor del valor inicial y se vuelve a evaluar. Ese es el mínimo local encontrado. Si no lo es, se debe generar otra serie de datos que generen un nuevo simplex. De lo contrario, si ese valor ni siquiera fue capaz de minimizar localmente el error, entonces se realiza un empequeñecimiento del simplex anterior. Así se vuelve a llegar al punto de evaluación donde se predice si el mínimo local es encontrado y se repite el ciclo hasta que el algoritmo sea incapaz de encontrar un valor que realice una minimización menor de la función objetivo, que en este caso es el error entre los datos experimentales y los datos calculados. Luego de trasladar este algoritmo al ambiente computacional de MATLAB, inicialmente se realizó el ajuste para la primera serie de datos, para evaluar inicialmente si el sistema de ecuaciones diferenciales de verdad tenía la naturaleza necesaria para representar los datos experimentales. Como se observa en esta figura, la primera serie de datos se ajustó con un criterio suficientemente bueno. Sin embargo, se debe recalcar que son 8 series de datos experimentales a concentraciones iguales de diclofenaco, pero a concentraciones distintas iniciales de goethita y de ozono. A su vez, como estas concentraciones son variables que afectan al sistema de ecuaciones, se deben ajustar simultáneamente. Como tenemos 8 series de datos, entonces va a ser un ajuste de parámetros no lineal multidimensional, representándose por 3 dimensiones que varían a lo largo de los experimentos: el tiempo, la concentración de goethita y la concentración de ozono, que todas afectan al resultado final de la variable de respuesta, que en este caso es el diclofenaco. Entonces, al realizar eso se obtienen los siguientes resultados. Estos resultados no son suficientemente buenos. Existe una desviación en la curva 1 y 2 que no es satisfactoria. Se procederá a determinar si ese es de verdad el caso, solicitando más datos experimentales con los que se pueda ajustar los parámetros del sistema de ecuaciones diferenciales del modelo y comparar si la desviación de las primeras series de datos de verdad se atribuye a errores de medición o errores humanos, o que tal vez el modelo de verdad no sea capaz de representar la naturaleza de la reacción. En este caso se debería revolver a evaluar las ecuaciones propuestas. Sin embargo, el error residual obtenido por la función de Neldermed al final de la optimización es de 5.8 por 10 a la menos 4, lo que significa que el modelo sí se está ajustando con suficiente veracidad a los datos y no considera que los datos de la primera curva y la segunda curva sean lo suficientemente significativos para el verdadero comportamiento de toda la serie de datos.